Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a la primera jornada online en directo organizada en el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante. Hoy tenemos con nosotros al profesor Luis Moreno. Buenas tardes, Luis. Hola, ¿qué tal? Luis es profesor del Departamento de Análisis Económico Aplicado y es investigador del Instituto de Economía Internacional. Su campo de investigación se centra en la economía de la innovación y ha realizado investigaciones y dirigido equipos de investigación que estudiaban el impacto de las nuevas tecnologías en sectores como el turismo, el transporte o la educación. Hoy te tenemos aquí, Luis, para tratar el impacto de la economía colaborativa en el sector turístico y cómo las plataformas de economía colaborativa como Airbnb han incorporado un nuevo producto turístico en el sector, un producto caracterizado normalmente por unos costes reducidos y basado en una distribución únicamente por Internet. Este producto o este nuevo contexto ha generado unas oportunidades, unos retos e incluso unas dudas que nos gustaría hoy comentar contigo. Empezamos la entrevista preguntando de cuáles son los principales retos que está afrontando el sector turístico y cuáles son los cambios que está realizando el sector para afrontar estos retos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, buenos días a quienes están pues, en América Latina. Soy el conejillo de India de este primer webinar en Unimo, que es un placer. Así que nada, voy a intentar responder de una forma amena para que la gente que esté también escuchándonos pues no se aburra, no vamos a hacer esto un poco pues ágil, ¿no? Contestándote a la primera pregunta, es muy difícil entender cuáles son los retos o explicar cuáles son los retos del sector turístico en cada momento porque el sector del turismo es muy dinámico. Es decir, que yo te pueda decir ahora mismo cuáles son una serie de retos, seguramente dentro de 2 meses, 4, 10 años sean completamente distintos. Por ejemplo, hace apenas 3, 4 años vivimos un movimiento de movimientos bélicos en el norte de África que nadie esperaba. Por ejemplo, las organizaciones mundiales de turismo decían que el norte de África era uno de los países que más iba a crecer en cuanto a llegadas turísticas. Está ya en conflictos bélicos, ¿vale? Y por tanto cambia. Entonces ahí existe un nuevo foco, un nuevo problema, una serie de cuestiones relativas a la oferta turística que cambian de repente el panorama mundial del sector turístico, ¿no? Entonces, por tanto, digo que este sector que estudiamos es completamente dinámico y es muy difícil acertar cuáles son estos retos. No obstante, sí que podemos predecir algunos. Por ejemplo, el caso de la economía colaborativa, tú lo estabas apuntando, es fundamental estudiarlo, analizarlo bien, porque está cambiando completamente la oferta, está configurando una nueva oferta de una forma que no se preveía. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de España, o el caso de la Comunidad Valenciana donde vivimos, que es muy paradigmático. La gente empieza a invertir en vivienda, compran muchísimas viviendas, vivienda secundaria, pisos vacíos, y de repente sale una plataforma que permite que de forma masiva estos pisos se alquilen. Esto antes se podía hacer también, los apartamentos turísticos han existido toda la vida, pero de repente, gracias a Internet, se masifica y en apenas 2-3 años la oferta turística, la configuración de la oferta te cambia. Por tanto, ese es un primer reto que durante los próximos años se va a tener que abordar. Esto ocurrió también con el sector del transporte aéreo, comentabas antes que he estudiado el tema de transporte y luego si quieres comentamos un poco las similitudes, ¿no? Pero por tanto, primer foco de estudio, ahora mismo si yo tuviera a mis estudiantes delante les diría economía colaborativa, porque van a surgir modelos de negocio relacionados con la economía colaborativa, ¿no? Airbnb sobre todo, también cuestiones legales, que son muy importantes las cuestiones legales, cómo los ayuntamientos van a gestionar, van a favorecer la economía colaborativa, van a prohibirla, ¿vale? Como estamos viendo, supongo que esto hablaremos más adelante, ¿no? Pero ese sería un primer punto de interés. El segundo, en el que yo me centraría en la actualidad, sería la cuestión del overtourism, de la masificación de los destinos. Mucha gente lo está asociando al tema del surgimiento del Airbnb o de la economía colaborativa, pero no es así del todo cierto. Eso no es del todo cierto, ¿no? La masificación de los destinos ya existía antes. De hecho, hay investigaciones de hace 10, 15, 20 años donde en algunos destinos griegos, recuerdo ahora mismo investigaciones concretas de destinos griegos, donde la gente se decía, tu destino está masificado, ¿eres consciente? Y decían, sí, lo soy consciente. Y decía, ¿quieres que tu destino siga siendo masificado? Y decía la gente, sí, porque yo vivo de esto. Es decir, que este overtourism, esta masificación que ha derivado en turismofobia, ¿no? Que mucha gente habla de turismofobia, ya existía hace tiempo, ahora quizás se pueda masificar un poco, se pueda intensificar un poco más, pero ese es el segundo punto.
como la economía colaborativa o que la gente tenga más renta disponible, el mercado asiático viniendo de Europa, nosotros yendo al mercado asiático, la globalización hace que destinos como Venecia, como Barcelona, como algunas zonas de Londres, de repente, durante los últimos años se masifican. Ese sería un segundo reto, un segundo punto de estudio de los próximos años. Un tercero, hay muchos más, pero bueno, por dejar uno así también clave, sería el tema de los atractivos turísticos a partir de la innovación y sobre todo con el tema de los destinos turísticos inteligentes, ¿no? Estos DTIs, cómo los destinos se van a transformar para gestionar mejor este exceso de demanda, por ejemplo, cómo se van a gestionar para contaminar menos, ¿vale? Para generar una mejor movilidad de los turistas. Por tanto, esto solo se va a conseguir a partir de innovación. Y ahora hay una pregunta clave que es, ¿esta innovación va a ser suficiente para atraer a demanda? ¿Va a ser un elemento activo más de la oferta, un añadido? ¿O va a ser un simple elemento pues, que no va a ser diferencial, pero sí que permitirá una mejor convivencia entre turistas y residentes? Es decir, el papel de la innovación en los destinos, ¿no? Yo marcaría estos tres de momento. Podemos hablar de muchísimos más, ¿no? Pero yo hablaría de destinos turísticos inteligentes, economía colaborativa y overtourism o masificación de destinos. Son los tres que yo creo que ahora mismo los expertos en turismo debemos de investigar. Más tarde entraremos en alguno de los temas que ya has anticipado, pero me gustaría que hablaras, en concreto en el caso español. En el 2017 España ya se posicionó como el segundo país con más recepción de turistas de todo el mundo, por delante de Estados Unidos, y en este objetivo que ha alcanzado este objetivo que ha alcanzado España, supongo que el papel de los transportes y en concreto las líneas aéreas han jugado un papel fundamental. Me gustaría que hablaras un poquito de cómo las nuevas tecnologías han afectado al sector transporte, concretamente al sector de las aerolíneas, y cómo esto ha beneficiado al incremento de la oferta turística o de la demanda. Sí, mira, aquí respecto al tema del transporte, para hablar de la oferta y de la nueva oferta turística, en el caso de Europa es esencial, ¿no? No ocurre lo mismo en otras zonas, pero el caso de Europa explica muy bien eso de que España es segundo o tercer país con el número de recepción, ¿no? Por turistas, lo explica nuestro mercado. Si tú observas el mercado europeo, observas que es un mercado igual de grande que el americano, que es una tercera parte que el chino, por ejemplo, pero todo lo que se centra allí son llegadas internacionales. Es decir, la distancia que hay entre España y Francia es mucho menor que la mayoría de los estados en Estados Unidos. Tú te vas de California a, yo qué sé, a que tú quieras, Alaska, por ejemplo, imagínate, la distancia es muy superior a la de cualquier punto de España con otro país de la Unión Europea. Sin embargo, en Europa eso se considera, o sea, en el mundo eso se considera como movimiento internacional, ¿vale? Por tanto, bueno, la llegada internacional de turistas a España tiene ese truco, ¿no? Ese matiz. Esto no quita que España es la líder en Europa por llegadas. Es decir, imagínate que Europa fuera un único país, un gran país, España sería el gran receptor, sería la gran región receptora. Y de hecho sería la segunda, o seguramente por regiones sea la primera del mundo, ¿no? Pero bueno, quitando eso, el tema de transporte, yo aquí lo centraría mucho en la aparición de las aerolíneas de bajo coste. O sea, explicar el fenómeno que vive en la actualidad de España, sobre todo, y Europa, esos movimientos internacionales, se deben gracias al transporte aéreo de bajo coste. Y el transporte aéreo de bajo coste no se explica sin innovación. Me preguntabas por innovación. Para que entendamos un poco la configuración de la oferta, esta nueva configuración de la oferta, Ryanair es la primera gran empresa turística que entiende Internet, que por diferentes cuestiones que son un poco largas de entrar, porque hay diferentes mercados, Irlanda, Reino Unido, luego el resto de Europa, Ryanair tiene que posicionarse en Internet porque era imposible posicionarse de otra forma, en este establecimiento físico, vamos a llamar, ¿no? Por tanto, Ryanair no utiliza Internet como una forma de decir, bueno, o sea, luego le sale muy bien la jugada, pero lo hace más que nada porque era la única forma que tenía de sobrevivir y de crecer, porque no podía crecer de otra forma. Luego ha sido la gran dominadora de los viajes en Internet a nivel mundial. Por tanto, la oferta hoy en día se explica solo vía Internet. Ryanair fue la primera empresa que lo entendió y por eso sigue siendo la empresa líder en el transporte aéreo, ¿no?
¿Qué consigue gracias a Internet? Reducción de costes, que todas las empresas los están imitando, una distribución global de su producto, conocer datos antes que nadie. Fíjate, imagínate para el caso de una empresa como Ryanair, como EasyJet, conocer todas las tendencias de los usuarios, saber miles de usuarios cada día diciendo me voy de Alicante, que estamos ahí en Alicante, a Londres, o me voy de Londres a Múnich. Eso, imagínate la cantidad de algoritmos que se pueden generar para optimizar precios, que esa es la gran base del éxito de Ryanair. A partir de los datos que tiene, genera algoritmos para optimizar en este caso su producción, en este caso son los precios, ¿no? Para abrir nuevas rutas, para sacarle el máximo rendimiento a cada vuelo. Has hecho muy bien en preguntarme temas de transporte aéreo porque este modelo después es exportado a todo. Airbnb sigue el modelo que inició en su día Ryanair y esto me gusta mucho comentarlo porque lo que estamos observando ahora en el caso de Airbnb no es algo que surge de la nada y que aparecen nuevos pisos, no. En la era de Internet no hay nada, no hay un brote puntual, o sea, todo es una evolución constante. Si estudiáramos las olas de Kondratiev o incluso la evolución que hay en algunos libros de economía de la innovación, veríamos que es todo una línea. Y entonces, pues este movimiento que estamos observando con Airbnb, no quiero extenderme mucho, pero comenzó en su día con Ryanair. Gestión de usuario, de un montón de usuarios gracias a Internet, distribución absoluta desde un único punto en todo el mundo, optimización de precios, por ejemplo. Entonces, toda esta gestión de la oferta que tenemos hoy en día turística, este boom turístico, es una evolución constante que surge con el caso del transporte aéreo, que en el caso de Ryanair, mejor dicho, y que hoy en día vemos en otros sectores. Por centrarnos un poco más en cómo el transporte aéreo ha generado esa estructura, pues aquí es una cuestión de lo que se ha observado en los últimos años es que, aunque muchos empezaban a dudar en su origen que Ryanair e Iberia, por ejemplo, apuntaban a demanda distinta, pues uno tiene una demanda X y otro tiene una demanda Y. No os preocupéis que no van a chocar, todo lo contrario. Y esto creo que es algo que puede pasar con Airbnb y con los hoteles, luego sí que lo preguntamos. Yo no tengo tan claro que sea demanda distinta, la de Airbnb y la de los hoteles. No lo tengo tan claro. Muchos expertos dicen que sí. En el caso de transporte aéreo se demostró que no, que la demanda, que utilizaba Iberia era la misma que después utilizó Ryanair. Entonces, por resumir en una línea, el movimiento que hoy en día vemos a nivel global no se puede explicar sin el transporte aéreo, pero la oferta tal y como la entendemos hoy en día turística, incluso con Booking, con Airbnb y con estos otros ejemplos, tampoco pueden explicarse sin una pionera como fue Ryanair en Europa o como fue Southwest en Estados Unidos. Muy bien. Antes hablábamos de los cambios que se han producido en los destinos turísticos y en tus investigaciones hablas de los cambios en destino y los cambios en origen. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consisten cada uno de estos cambios? Eso está ahí está. Tenemos publicado en una revista española, queremos publicarlo ahora en otra internacional, pero sí, la idea más o menos surge de lo siguiente, ¿no? Durante los años 90, 2000, los primeros años de la era de Internet, de la explosión de la era de Internet en el sector turístico, se observa que Internet y la innovación afectan mucho en el origen, ¿vale? Esto es algo que ocurre en todos los sectores gracias a Internet empiezan a evolucionar, por ejemplo el sector de la música, ¿vale? Si pensamos en el sector de la música, la evolución que tiene, desde Napster, de una forma más o menos legal, hasta hoy en día con Spotify, por ejemplo, en el caso del cine y demás, ¿no? Pues hoy en día vemos Netflix. En el caso del sector turístico está pasando lo mismo, estamos viviendo una evolución. En su día la innovación ocurría en origen. ¿Esto qué quiere decir? Que eran las empresas que llevaban a los turistas desde un punto X a su destino, quienes estaban innovando más. Por ejemplo, Ryanair, como hablábamos antes, o EasyJet, empresa de transporte, eran las que más estaban innovando en Internet, compra-venta de Internet. Luego estaban, por ejemplo, compañías que hacían intermediarias con hoteles, como Booking, ¿no? Por ejemplo. Es decir, aquellas que trabajaban directamente con los turistas eran los que estaban innovando más.
¿En el destino qué estaba ocurriendo? Bueno, en el destino nosotros aceptábamos, aplaudíamos cuando llegaban aquí a las playas, maravillosas playas de Alicante, pues aplaudíamos, oye, que bien, vienen los turistas. O vienen a una isla de Grecia o al Algarve o donde sea, y ven, ¿vale? Pues están aquí los turistas. Pero nuestro modelo era, pues, el tradicional, ¿no? Aquí creo que el sector turístico no es un sector que haya innovado mucho por sí mismo, pero bueno, nos estábamos alimentando. Había empresas en España muy buenas, por ejemplo, Destinia es una gran empresa, Minube también fue puntera en el tema de innovación aplicada al turismo, pero bueno, si comparamos con Booking o con Ryanair, hablamos de distinto nivel, ¿no? Entonces, lo que digo, en la actualidad estamos observando una innovación ya no en origen, sino en destino. Y cuidado aquí empieza el peligro. La innovación se está globalizando, ¿vale? En el sector turístico. En otros sectores está claro, pues aquí vemos, por ejemplo, en Madrid está la sede de IBM o la sede de Google. Eso es un claro ejemplo. En España no hay una empresa como IBM, por desgracia, pues viene IBM y se planta aquí. El sector turístico está ocurriendo ya. No solo con la internacionalización del sector hotelero, que ya ocurría, sino con otro tipo de sectores, como por ejemplo llega Airbnb y es capaz de internacionalizarte de alguna forma una casa, ¿vale? Llega Uber, una compañía que está en Delaware, vas a ver dónde está Uber, y de repente te planta aquí sus taxis. Es decir, esa innovación ya se está trayendo a los destinos. ¿Esto va a acabar aquí? No, no va a acabar aquí. Con los destinos turísticos inteligentes, lo que va a ocurrir es que los ayuntamientos o las comunidades o a nivel estatal, me da igual, van a apostar por la gestión de datos, la toma de datos, el análisis de datos, energías eficientes o sostenibles, vehículos eléctricos. Es decir, durante los próximos años, en los destinos se va a hacer un desembolso en innovación brutal. Y aquí es donde está la pregunta clave. ¿Somos los países españoles o latinoamericanos quienes vamos a poder liderar esta innovación en los destinos? En el origen ya está claro que no. En el origen ganó la batalla Booking y ganó Ryanair, ¿vale? Y ese tipo de empresas. Pero en los destinos, ¿qué va a ocurrir? Esa es la pregunta. En la actualidad quienes están ganando son las Uber y las Airbnb de turno, que desde Delaware o desde Londres ya están operando aquí. Pero en los próximos años se va a abrir un nuevo frente muy amplio para la gestión de datos, como decía, energías sostenibles. Entonces, cuando llegue el momento, dirán los ayuntamientos, vamos a invertir 1 millón de euros en energías sostenibles. ¿Habrá empresas españolas que puedan competir, o empresas españolas o de los destinos de América Latina y donde sea, que puedan competir con las grandes multinacionales de turno que serán chinas o estadounidenses? No apostar por la innovación en el sector turístico o por estas empresas que están en el círculo del sector turístico, aunque es un poco más amplio, nos va a llevar a que en el futuro tampoco podamos liderar la creación de empleo o la gestión de nuestros recursos en los destinos como ahora sí que estamos haciendo. Así que repito, cuidado ahí, porque ya perdimos la batalla en el origen y como no espabilemos, vamos a perder la batalla en el destino, en la innovación en el destino. Muy bien, has hablado no solo de Airbnb, también de compañías como Uber y todos conocemos la polémica que hubo entre Uber y los taxistas y cómo esto se subió a instancias europeas para poder determinar si Uber era una compañía de economía colaborativa o no lo era. Nos gustaría saber tu opinión, después de haber estudiado qué es la economía colaborativa y su impacto en el turismo. ¿Qué es para ti la economía colaborativa? Nos gustaría que nos comentaras un poco y qué peculiaridades ha de tener una compañía para considerarse como una compañía del entorno de la economía colaborativa. Desde mi punto de vista, aquí es donde entra un poco la polémica. Yo particularmente creo que lo tengo bien claro, pero no quiero decir que sea lo correcto, porque hay otros expertos que no piensan igual, ¿no? Yo creo que se está confundiendo la economía colaborativa con la economía altruista, y son dos cosas distintas, ¿vale? Una cosa es que yo te regale algo y otra cosa es que yo te ceda algo para que tú lo disfrutes igual que yo. Pero evidentemente yo por cedértelo tendré que ganar algo, ¿vale? Ahora, aquí le podemos poner el límite, ¿no? Es que la economía colaborativa solo es cuando no es tu rendimiento principal, ¿no? Tú trabajas en algo y, bueno, vale. Eso ya podríamos entrar en otra serie de cuestiones. Pero aquí la clave, me hace gracia la taza. Aquí la pregunta clave es, lo que me refería es sobre cobrar o no cobrar por la explotación de un bien, ¿vale? Y yo soy partidario de que dentro de la economía colaborativa quienes ceden los bienes tienen que sacar un rendimiento. Eso es así. Si yo alquilo mi casa... Ahora, es cierto que también está, por ejemplo, el couchsurfing, que permite el alquiler de un sofá en tu casa y no cobras, también eso se está dando, ¿no?
pero no veo negativo, ¿no?, que dentro de la definición de economía colaborativa esté la posibilidad de generar rendimientos a partir de eso, ¿no? Por decirlo de alguna forma, resumiendo, la economía colaborativa consistiría en un modelo económico en el que las personas disfrutan de bienes que no son de su propiedad, ¿vale? Que son de propiedad privada, principalmente, ¿no? Pues domicilios o coches o lo que sea, y que gestionan su distribución o su uso a través de Internet. Eso sí que es muy importante, es siempre a través de Internet. Y en tercer lugar, yo pondría esa parte de que se puede cobrar o no se puede cobrar. Y como digo, a partir de aquí ya puedes poner los límites que tú quieras, porque como decía, creo que es una parte que está bastante en polémica, es si la gestión de tu bien dentro de la economía colaborativa puede ser o no tu principal fuente de ingresos. Este debate, pues yo lo veo un poco difícil de solucionar, porque imagina que yo tengo un trabajo, gano bien, gano 4.000 euros al mes, ojalá lo ganara, y de repente pues yo tengo una habitación de Airbnb porque la pongo, porque disfruto, y por lo que sea, en mi barrio se revaloriza y me pagan 5.000 euros al mes. ¿Qué tengo que decir? Que no. No, es que no puede ser mi actividad principal. ¿Vale? Eso se está dando. O sea, si yo consigo rentabilizar por encima de lo que yo esperaba en un principio, ¿por qué voy a decir que no, no? Así que yo lo dejaría la definición de economía colaborativa en empleo o disfrute de un bien de una tercera persona, no mío, gestionado a través de Internet y por el que puedo o no puedo retribuir al propietario. Y para mí ahí se acabaría. Y luego ya a partir de ahí que cada uno. También está el tema del cambio del comportamiento del individuo, cada vez tiende menos a la posesión y más al compartir, ¿no? Y cómo esto puede modificar el hecho de que cada vez la gente sea más propensa a compartir, y lo que tú comentabas, puedo tener mucho dinero, ¿no? Pero desear rentabilizar un bien porque el compartir no me supone. Exactamente. Muy bien. Otra cosa que nos gustaría que nos comentara serían los factores de la economía colaborativa que permiten impulsar los destinos turísticos. O sea, ¿te refieres a cómo la economía colaborativa puede impulsar un destino turístico? Correcto. Aquí yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas por lo menos en los casos que hemos estudiado de España. No te puedo hablar de otros destinos, pero creo que el caso de Airbnb, por ejemplo, no está beneficiando hoy en día tanto como se esperaba. Por ejemplo, si tú analizas la distribución de la oferta en una ciudad, sí que observas que es muy heterogénea. Un barrio donde no hay hoteles, por ejemplo, hay un barrio donde no hay hotel y de repente te encuentras 5 pisos de Airbnb y dices, oye, qué bien, se está distribuyendo bien la oferta, esto funciona. Pero si tú después analizas la demanda, ves que a esos barrios no va nadie. La gente donde va es al barrio cerca de la Fontana de Trevi, al barrio que está cerca de la playa, al barrio que está en zona 1 o zona 2 de Londres. Es decir, donde la gente suele ir, donde están ubicados los hoteles, donde están los apartamentos, es donde la demanda suele ir. Es decir, que por un lado sí que la economía colaborativa está permitiendo una mayor heterogenización de la oferta, temporal, en espacio, pero después el comportamiento de la demanda es muy predecible. Es decir, si tú ahora mismo me dijeras, Luis, yo quiero comprar un piso para alquilarlo en Airbnb, ¿qué hago? Te digo, pues cómpralo donde están los demás, porque la demanda aún hoy en día se está moviendo ahí, ¿no? Está buscando posicionarse donde tradicionalmente hay más atractivos turísticos. Pero esto es muy positivo, y aunque parezca que no, porque lo que está dando es una cantidad de información impresionante, además información abierta, a los destinos. Es decir, si yo tengo una masificación turística, como decía, en un barrio concreto, no hablábamos antes de masificación, y a mí me está diciendo que la economía colaborativa, que todas las personas están yendo a un sitio concreto y me están masificando más, a lo mejor lo que deben hacer los ayuntamientos es apoyar al resto de apartamentos que están más allá, que alquilan de forma legal. Siempre hablo de economía colaborativa de aquellos que están legalmente constituidos, ¿no? Pues oye, apoya a aquellos que están un poco más alejados. Mejora el transporte urbano, por ejemplo, mejora las viviendas mediante ayudas o proporciona datos a quien está alquilando por Airbnb para saber qué tiene que hacer para alquilarlo mejor. Es decir, en el caso de hoy en día del comportamiento de oferta y demanda, la oferta está comportándose mejor, de una forma más heterogénea que la demanda. La demanda sigue moviéndose igual que lo hacía hasta ahora, sobre todo cuando hay un exceso de oferta, ¿no? Como puede ocurrir aquí en la Comunidad Valenciana. Pero creo que lo más importante aquí es los datos que estamos generando y como decía, la posibilidad que tienen los ayuntamientos para decir, oye, espera, fíjate la cantidad de datos que hay aquí, vamos a hacer algo para, por ejemplo,
mover a la demanda de un sitio a otro, de un barrio a otro, o para hacer un barrio más atractivo, ¿no? O para poder distribuirlos temporalmente, mediante ayudas, mediante cualquier iniciativa que ellos políticamente puedan llevar a cabo, ¿no? Así que lo importante no es lo que se está consiguiendo ahora para potenciar la llegada de turistas, sino lo que se puede hacer con esa información que se está generando, tanto con Uber, con Airbnb, con la moto de Moving, por ejemplo, son maravillosas, tengo que reconocerlo. Así que publicidad, lo siento. Bueno, pues otra duda que se nos viene a la cabeza cuando vemos los datos, el sector servicios en España es el sector al cual está englobado el sector turístico. Vemos que las empresas nunca ocupan las primeras posiciones en cuanto a empresas las más innovadoras la cantidad de inversión que destinan a la innovación. ¿Considera que le falta innovación al sector turístico? Ahora mismo además tengo hasta las gráficas en la cabeza. O sea, el sector turístico no es que invierta poco, es que invierte prácticamente nada. Es cierto que la estructura, hablamos de España, por supuesto, la estructura turística, el sector turístico en España es pequeñas y medianas empresas principalmente, empresas familiares, autónomos, es decir, restaurantes, ¿vale? Son hoteles pequeños. El sector que más innova, por ejemplo, es el sector hotelero, pero a partir de X estrellas y de un volumen de negocio muy, muy importante, ¿no? El sector turístico a nivel empresarial invierte muy poco, pero hay una cosa que es más preocupante, que es que no invierten porque consideran que no es necesario. Si tú analizas las encuestas sobre innovación empresarial, los sectores vinculados al sector turístico dicen no innovamos, principalmente porque no lo consideramos necesario. Lo que decía, pues como ya te trae la demanda, pues como ya te traen los turistas, pues tú ya aquí lo gestionas con tu restaurante de siempre. ¿Eso es sostenible? Hasta ahora lo era. Hasta ahora lo era porque, como decía, solo se innovaba en el origen. Cuando se empiece a innovar en el destino, ¿qué va a pasar? Cuando cuestiones de sostenibilidad, de movilidad, no sé, de eficiencia en el trato sean cada vez más importantes, incluso hasta puede ser el trato en diferentes idiomas en un restaurante. O sea, es decir, solo por el hecho de la globalización. Como decía, hay que innovar en el sector turístico desde cualquier nivel porque en España estamos muy lejos de lo que sería deseable, ¿vale? Otra cosa, como decía, hay que estudiar, repito, la estructura que tienen esas empresas y hacia dónde se deben dirigir. Pero es que los sectores que no innovan corren el riesgo de quedarse anticuados y corren el riesgo de que en una economía tan globalizada como estamos viendo ahora, pues te lleguen y te quiten todo el mercado. El sector de los taxis es un claro ejemplo. No voy a entrar en cuestiones polémicas porque creo que no es el foro para hacerlo, pero si tú analizas el por qué Uber tiene tantos, o sea, por qué está comiendo tanto terreno en todo el mundo, es por una cuestión de una aplicación web que te dice la mejor ruta, ¿vale? O sea, ya no te pueden engañar, ya no te pueden hacer la ruta la vuelta por la M30, ¿vale? A mí nunca me la han hecho, pero sí, entiendo que hay gente que se han hecho. Tú ya sabes tu ruta, puedes pactar incluso el precio, la persona que te lleva debe portarse medianamente aceptablemente bien, ¿no? Porque sabes que después tú lo vas a puntuar, le puedes dar incluso una propina, puedes hacer un pago con PayPal, que es un pago mucho más seguro. Es decir, además luego también está la seguridad para el propio taxista, que sabe que va a cobrar, nadie le va a engañar, nadie va a salir corriendo, ¿no? La geolocalización, por ejemplo, en América Latina permite que sea mucho más seguro viajar en Uber que en otro tipo de vehículos. Es decir, hay un punto de innovación brutal que se lleva por delante al sector del taxi. No es que el taxi sea malo, yo no digo que el taxi sea un sector ni en declive ni malo, simplemente hay otro que está innovando mucho más. El sector de taxi o el sector hotelero deberían aprender de estos modelos nuevos, de estos modelos que están innovando más. Es una cuestión de innovación, de entender la demanda. No es una cuestión de que sean mejor o peor. Hay alguien que me está superando, pues tengo que hacer algo para ponerme al día. La importancia de los datos y poder extraer información de los datos para poder hacer toma de decisiones. Hemos comentado que el sector turístico en España es uno de los más importantes del mundo, como hemos comentado antes, pero no innova. Entonces, esa posición se puede deber a, pese a que no innovamos, sí que somos de los mejores implementando la innovación de fuera. A ver, es que el caso del sector español es un ejemplo muy claro de lo que es
la diferencia entre ventajas comparativas y ventajas competitivas, ¿vale? La oferta se basa en ventajas competitivas y ventajas comparativas. Una ventaja comparativa clásica, el sol y la playa. Dime un país que supere a España en sol y playa. Dime un país que supere a España, por ejemplo, en geolocalización, donde tenga un mercado tan importante alrededor internacional, lo que decía de Europa, el enclave europeo. Además, España es un país con una menor renta que el resto de sus países, el resto de los países de su entorno. Por tanto, a un alemán le sale mucho más económico venir a España que irse a otro país de vacaciones, porque es renta más baja, país muy cercano y sol y playa, ¿vale? O el mercado británico o el mercado francés. Es decir, hay un componente desde el punto de vista de ventaja comparativa que hace que España sea a nivel competitivo único en el mundo, ¿vale? Entonces, eso es lo que explica realmente el gran éxito de España. Las ventajas competitivas, bueno, pues como ventajas competitivas, por ejemplo, tenemos el gran volumen de aeropuertos que tenemos, ¿no? Que ahí hasta tenemos tantos aeropuertos que podemos permitirnos hasta tener 4 o 5 vacíos. Eso ya son ventajas más competitivas, la innovación, la inversión que se hace. Pero, por ejemplo, pero después, si analizas otra serie de ventajas, es decir, si tú preguntas a la gente por qué viene, no te va a decir, bueno, pues porque aquí he encontrado un destino limpio, un destino sostenible, me encanta. No, vienen por sol, playa, ocio, ¿vale? Ocio nocturno principalmente. Esas son las ventajas comparativas. Por tanto, ¿puede un destino sobrevivir sin innovación? Claro que puede. Un destino como España podrá sobrevivir mientras tengamos sol y playa. Ahora, ¿cómo es el modelo turístico de España? Ahí es donde tienen la respuesta. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, saca una rentabilidad por turista bajísima. Y bueno, ocurre en toda España. Si tú lo comparas, por ejemplo, con otros países. Claro, tú tienes un destino que llamas a mucha gente, pero después, competitivamente, como no eres tan bueno, no puedes tener precios muy elevados. Porque si tuvieras precios más elevados, los turistas se irían. ¿A dónde? Pues a una playa croata, por ejemplo, donde estás con 15 personas y tienes unas mejores condiciones. Es decir, esa es la diferencia. O sea, unas ventajas comparativas, por decirlo de alguna forma, sí que te pueden permitir que tu modelo sea masivo, pero si no tienes competitividad, tu modelo no va a ser sostenible. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Queremos un modelo competitivo con quizá menos turistas, pero más sostenible, ganando más? ¿O un modelo que venga aquí todo el mundo, ¿no? Como les decía al principio de los griegos, que venga, no pasa nada. Queremos un modelo con muchísima gente que dificulte la sostenibilidad, que genere picos de empleo. Si queremos el primer modelo, que creo que es el óptimo, el de un modelo sostenible, con menos gente pero pagando más, hace falta innovar. Si queremos mantener un modelo masificado 100% por vida, pues nada, nuestra ventaja comparativa de sol y playa, mientras no ven carabelas portuguesas, las medusas me refiero, pues estaremos contentos. Cuando haya cambio climático, cuando venga algún problema, cuando tengamos playas que, por ejemplo, en el caso de Cancún ya lo están viviendo, en el caso del Caribe están ya padeciendo el empeoramiento de las playas por culpa de cambio climático. Vamos a ver cómo se gestiona eso. Destinos que solo se basan en esas ventajas comparativas lo van a tener muy difícil, sin innovación. Hemos hablado también de cómo se está comportando la demanda y cómo ésta está acudiendo o buscando poder alojarse en los mismos sitios donde lo hacía antes de la aparición de compañías como Airbnb y este nuevo producto de apartamento en economía colaborativa. Y esta atomización ha generado que en muchos barrios y en muchas ciudades estén apareciendo movimientos en contra del turismo. ¿Cuál es tu opinión sobre este tipo de tendencias y qué posibles soluciones? Es interesante esa, es lo que apuntaba al principio, es uno de los puntos clave. No voy a intentar ser muy breve porque no sé si nos vamos a ir pasando de tiempo, pero bueno, o sea, el tema de la masificación turística creo que es uno de los principales problemas. La Unión Europea ya está apuntando a ese problema como el principal mal del siglo XXI, del turismo del siglo XXI, junto con el tema de la sostenibilidad, por supuesto. ¿Cómo abordar este tema? Es difícil. Es difícil porque ¿cómo paras un proceso de globalización? O sea, la forma más drástica es poniendo límites. Aquí entran 100.000 turistas, no entra ni uno más, que es lo que se ha empezado a plantear incluso en Venecia. Otras formas más inteligentes, creo yo, a partir precisamente de estos DTI, de estos destinos turísticos inteligentes, gestionando muy bien la demanda. Es decir, en Ámsterdam, por ejemplo, se está haciendo que con aplicaciones móviles
te dice a qué momento del día tienes que visitar cada cosa. Pues tiene el museo Van Gogh. Bueno, pues el museo Van Gogh, si está lleno, mete el museo Banksy, que lo tienes a 4 calles, ¿vale? Pues te vas a ver a Banksy, y si ese también está lleno, pues te vas a ver otra cosa, te vas a ver los canales, no sé, o sea, están moviendo a los turistas en función de la masificación de los sitios. Por ejemplo, personalmente, hablando de dos cuestiones, para ver un poco la diferencia entre Ámsterdam y Turín, son dos destinos que tienen muchísima afluencia de turistas. En el caso de los museos de Ámsterdam, si tú compras online no tienes que hacer cola. Sin embargo, si tú vas al Museo Egipcio de Turín, que es el más importante de Europa, aunque compres online tienes que hacer cola. Claro, sí o sí, lo que estás provocando con eso son aglomeraciones de gente en puntos concretos. La gente no puede disfrutar del resto de la ciudad, ¿vale? Si tú, sin embargo, lo que haces es vender online, te dicen, vale, yo te vendo online, pero solo tienes de 8:30 a 9 y se acabó tu visita. Así que vente a las 8:30, porque si no, no entras. Tú ya estás moviendo, gracias a una distribución online de la oferta, ¿no?, a la población. Oye, no vengas a partir de las 9 porque yo ya tengo todas mis entradas vendidas del Museo Van Gogh. Vete a ver la casa de Ana Frank, ¿vale? Porque entonces eso es una gestión inteligente. Pero creo que hay casos extremos, como por ejemplo el tema de Venecia, donde ¿qué vas a hacer? Si es que no cabe más gente. O sea, entonces es una cuestión interesante porque cada destino lo va a gestionar de una forma. Lo que hablaba, por ejemplo, de Airbnb, utilizar datos. Bueno, pues si tú tienes problemas de convivencia de vecinos y demás, pues quizá lo que tienes que hacer es potenciar otras zonas dentro de la misma ciudad para ir moviendo a partir de datos generados. Es una pregunta difícil de responder porque cada destino tiene que gestionarlo de una forma distinta. Si tú dices, coge este destino, no a mí, sino a diferentes expertos, a cualquier experto, y estúdialo, se podría hacer algo. Pero así a nivel global, es un tema bastante delicado porque, como te digo, cada destino lo puede gestionar de una forma o de otra en función del problema que tenga. Pero sí, es un tema peliagudo, ¿eh? Hemos estado haciendo preguntas sobre el impacto de la demanda, pero me gustaría que nos explicaras un poco cómo ha afectado Airbnb o cómo ha cambiado Airbnb la oferta turística. De nuevo, también esto va a depender mucho de la ciudad. No lo mismo, por ejemplo, hablar de una ciudad como, voy a poner un caso de por aquí cerca de Torrevieja, con una ciudad como, por ejemplo, como Valencia o Barcelona. No tiene nada que ver. Va a depender, en primer lugar, del número de viviendas secundarias que tengan, ¿vale? Es el volumen de viviendas de segundo uso que se hayan ido vendiendo durante los últimos años. Si es una ciudad como, hablaba por ejemplo Torrevieja, que tiene un montón de apartamentos, pero están vacíos durante todo el año, pues eso te cambia mucho la oferta, se puede potenciar, ¿no? Se va a configurar una oferta positiva de Airbnb, ¿no?, donde pues se va a distribuir, donde se va a potenciar la llegada de nuevos turistas y demás. Si es una ciudad como Valencia, Barcelona, donde ya hay un excesivo número de turistas, encima le meten más oferta, pues vas a tener un serio problema, ¿no? Pero principalmente lo que hace Airbnb en este cambio de oferta, hay dos cosas fundamentales. En primer lugar, te atomiza, como decías, la oferta por toda la ciudad y te la multiplica, ¿vale? Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, estoy intentando recordar los números, pero no lo sé, pero creo que multiplica por 6 o por 7 actualmente la oferta de apartamentos en Valencia respecto a la que había hace 4 o 5 años. O sea, de entrada todo el mundo tiene la posibilidad de alquilar, ¿vale? Como todo el mundo puede alquilar, pues la ciudad se llena de apartamentos de alquiler. Entonces eso es lo primero que se genera. Pero lo segundo es un efecto muy positivo porque muchos de estos apartamentos que se están alquilando ya se estaban haciendo antes de forma no transparente, ¿vale? De forma opaca a la administración. Es decir, por un lado sí que es cierto que saca nuevos apartamentos y de repente se llena, pero por otro está sacando a la luz apartamentos que de forma irregular, no diré ilegal, de forma irregular alquilaban sus habitaciones o sus apartamentos durante el año. Esa es la forma que está teniendo Airbnb de transformar la oferta turística y que desde mi punto de vista es positivo porque se está generando un exceso de oferta, es cierto, hay un exceso de oferta, pero como hay tanta información, como la gente vota, la gente pone sus estrellitas, la gente sube fotos, al final hay un elevado número de apartamentos o de pisos que nunca se van a alquilar, porque no son bonitos, no están en zonas interesantes, no son competitivos, ¿vale? La palabra. Entonces, ese exceso de oferta que se genera, ¿vale?, que se genera siempre con la economía colaborativa, gracias
al intercambio de información, se limita. Si tú estudias, por ejemplo, ciudades como Valencia, os decía antes, o Barcelona, te das cuenta que más del 60% de los apartamentos nunca se alquilan. No han generado ni un euro de rendimiento. Es decir, están en la plataforma, pero nunca se han alquilado. Es decir, pues ya de entrada, de ese 60% que ven Airbnb, oferta efectiva solo es un 40%. ¿Vale? Hay muchos condicionantes de por qué se alquila un piso y otro no, pero bueno, pero de hecho la información perfecta, que yo pueda saber si la persona que me va a atender es una persona simpática, si la casa estaba limpia, si la casa estaba cerca de una parada de autobús, ese tipo de información me permite pues tener una oferta de calidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o que solo se elija la oferta de calidad. Por tanto, esos 3 puntos serían, ¿no? Cómo transforma, genera multitud de apartamentos en todo el destino, en todos los barrios. En segundo lugar, lo que decía, está este exceso de oferta, sin embargo, solo se limita, o sea, solo se limita bastante gracias a esta información perfecta, ¿no? A que la gente pues elige solo aquellos apartamentos que son competitivos, que son atractivos. Y en tercer lugar, creo que es el punto más interesante, Airbnb o las demás plataformas de este estilo están sacando a la luz apartamentos que ya estaban operando. Por tanto, ahora las administraciones públicas pueden decir, ven aquí, chaval, o amigo, o compañero, como quieras, que te voy a aplicar ahora tus impuestos pertinentes, porque ahora ya estás a la luz. Y si no estás en Internet, no estás, no existes. Bueno, sé que habéis estado, tú junto a un equipo de investigación, habéis estado realizando una investigación sobre esto mismo, el impacto de Airbnb sobre la oferta turística, y concretamente habéis analizado 9 municipios de la Comunidad Valenciana. Nos gustaría que, bueno, ya has dejado entrever alguna conclusión, pero me gustaría que nos comentarais un poco la motivación de realizar este estudio y cuáles han sido las principales conclusiones, algunas que no hayas comentado ya en la respuesta. Pues anterior. de forma muy breve, y aunque quizá lo haya dicho ya, en primer lugar, lo hacemos precisamente la motivación de elegir 9 destinos, 3 pequeños, 3 medianos, 3 grandes, destinos de sol y playa. No me preguntes, no me acuerdo de los 9, pero por ejemplo algunos pues eran Calpe, Torrevieja, Denia, pues Alicante, Castellón, Valencia. Elegimos 9, ¿no? Destinos, ahora mismo que no tengo todos en la cabeza. Entonces, Gandía también, pues sería de Gandía. Estos destinos, nosotros elegimos estos 3 tipos de destinos, ¿no? Pequeños, grandes y medianos. Los grandes será también un destino más urbano, no solo de sol y playa, porque queríamos saber cómo la economía colaborativa, la oferta y la demanda se comportaba en diferentes escenarios. Y los resultados son sorprendentes. Era más o menos lo que esperábamos, pero algo que no todo el mundo está apuntando. No puedes hacer una condena absoluta de la economía colaborativa. En Torrevieja estaban encantados, por ejemplo, de que llegara Airbnb, porque estaba dando salida a sus apartamentos. En Valencia, sin embargo, están teniendo reticencias en que todo el mundo pueda tener sus apartamentos, ¿no? Es decir, dentro de cada una de las localidades que estudiamos encontramos bastantes diferencias. Yo a partir de todo el informe, y bueno, como estudiante que sigo siendo del área, me quedo con la importancia de los datos. O sea, la cantidad de datos que se pueden sacar de plataformas abiertas, de cómo se mueve la demanda, de dónde están las zonas más atractivas para los usuarios, de cómo se optimizan los precios. Es impresionante como una plataforma, como hablaba antes, que tiene exceso de oferta, porque hay 1000 turistas por cada 10.000 apartamentos, consigue optimizar precios gracias a recomendaciones a usuarios y recomendaciones a los 2 tipos de usuarios, recomendaciones a turistas y recomendaciones a los hosts, a los propietarios. O sea, es sorprendente ver lo que hoy en día las empresas están haciendo con la información que tienen. Y yo eso es lo que, bueno, yo en mi equipo es lo que intentamos más o menos transmitir, ¿no? A partir de diferentes análisis, ver cómo todo el rendimiento positivo que se puede sacar en los destinos a partir de una buena gestión de la innovación y del análisis de datos. Y creo que el modelo de Airbnb se tiene que estudiar, estemos más a favor o más en contra, solo por la utilización de inteligencia artificial que están haciendo para la optimización de precios y para las recomendaciones. Que si eso se utilizara en hoteles, o lo utilizaran los ayuntamientos, por ejemplo, en su marketing o su estrategia de marketing o de comunicación de turismo,
sacarían un rendimiento brutal. Hoy en día eso lo están haciendo las grandes empresas, no los destinos, y por eso pues estamos encontrando estas diferencias cada vez más grandes entre el poder de las empresas que son capaces de llegarte aquí y de la noche a la mañana pues multiplicarte por 6 la oferta turística. Pero es por eso, una gestión de datos, una gestión muy inteligente de los datos. También has comentado cómo la economía colaborativa y el caso de Airbnb, el hecho de que todo el mundo pueda subir su vivienda a Airbnb y ponerla a disposición de cualquier persona que esté interesada en alquilarla, y el hecho de, también una parte en consecuencia por ese cambio en el comportamiento del consumidor, que tiende cada vez menos a comprar y más a compartir. Vemos que en el sector turístico cada vez hay una oferta más alta de apartamentos turísticos. Y me gustaría que me hablaras cómo se está, porque claro, la teoría económica nos dice que siempre se tiene que llegar a un punto de equilibrio y que ante un desplazamiento de la oferta, la demanda también tiene que reaccionar. ¿Cómo está llegando el sector turístico al equilibrio entre oferta y demanda? Mira, ahí es interesante ver, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, que es lo que estudiamos, que a pesar de esta aparición de Airbnb, el sector hotelero no cae en su demanda, ¿no? En su tasa de ocupación. El sector hotelero no cae, ¿vale? Por tanto, la aportación de Airbnb solo se puede entender desde un punto de vista positivo. Si los hoteles siguen estando llenos, o el 90% en temporada alta, tal, y Airbnb sigue ocupando cada vez más, sigue teniendo cada vez más turistas, pues bueno, eso tiene que ser bueno para el destino, hasta que lleguemos a un punto de saturación, como decíamos antes, ¿no? Pero la cuestión de esta cuestión sí que está generando, como decía antes, un exceso de oferta, ¿no? Por tanto, yo explico, es que estoy entrando en un tema que no quería entrar, pero bueno, me lo ha sacado. En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, yo explico el equilibrio que existe en la actualidad a que, no te voy a decir la mayoría, pero muchísimos de los apartamentos que se están alquilando hoy en día por Airbnb ya se alquilaban antes, ¿vale? Es decir, no puede subir tanto la oferta de Airbnb, es decir, si todos los apartamentos de Airbnb que hoy están llenos fueran turistas nuevos, aquí no cabría nadie en la Comunidad Valenciana, porque, como digo, se ha multiplicado por 6, tanto la oferta como la demanda en Airbnb. Es decir, yo creo que el principal efecto que está ocurriendo en el caso de la Comunidad Valenciana, y siento centrarme tanto aquí, pero es el tema que hemos estudiado más, se debe a que el Airbnb lo que está haciendo es sacar a la luz apartamentos que ya estaban, ¿vale? En otras ciudades, ¿qué está ocurriendo? Lo que hablaba de la oferta, del exceso de oferta y demanda. En ciudades como Nueva York, por ejemplo, la ocupación hotelera sí que está cayendo, ¿vale? Hay ciudades que está contrastado donde la ocupación hotelera sí que está cayendo, porque no había una actividad apartamentística tan importante como existe en España. En España tenemos una tradición de apartamentos muy elevada, sobre todo con turista nacional. Por tanto, en España al producto local le afecta menos, ¿vale? Al producto nacional, perdón, al turista nacional le afecta menos, porque ya estaba acostumbrado. Ahora lo que pasa es que salen a la luz. En el caso de otros destinos, evidentemente se genera un exceso de oferta. Por un lado tenemos un exceso de oferta dentro de Airbnb, que se elimina automáticamente, por lo que decía, hay pisos que no son atractivos o están muy lejos de donde yo quiero estar, entonces eso automáticamente se elimina, 40, 50, 60% de la oferta de Airbnb automáticamente se elimina, pero no podemos negar que se compite con el sector hotelero, y es lo que estaba comentando antes. Muchos están comentando la situación de muchos expertos de que el mercado Airbnb y el mercado hotelero es completamente distinto. Cuidadito aquí. El mercado Airbnb y el mercado hotelero tienen la misma distancia existente que entre el mercado de apartamentos y el mercado de hotel. Si el mercado de apartamento, y aquí como economista que eres, sabrás la cuestión de la curva de preferencias, si el mercado de apartamento llega a un punto que es tan competitivo, gracias a Airbnb o gracias a ciertas cuestiones, que es más interesante para los que generalmente demandan hoteles, al final va a haber un trasvase. Y es lo que ha ocurrido siempre, lo que ha ocurrido con el caso del transporte aéreo, low cost y tradicional. Cuando el low cost parecía que era el demonio en el aire, porque, no sé si te acordarás, aquí en España pues había campañas contra Ryanair, que llevaba CISO en las ventanas, o que el aire acondicionado no iba. Vale, sí, cuando se supera eso, de repente
hasta las compañías tradicionales tienen que sacar compañías de bajo coste para poder sobrevivir. En el caso de Airbnb, o ya ni siquiera hablando de Airbnb, en el caso del sector de los apartamentos y gracias a estas cadenas de distribución como es Internet, se consigue que el producto sea mucho más competitivo que el hotel. Pues por ejemplo, la persona que te recibe te enseña la ciudad, que tienes el ayuntamiento preparado, que la vivienda es súper bonita, que tienes un parquecito, una terracita. Yo estuve hace poco en un Airbnb en Escocia y es que desayunamos todos los días en la terraza porque tenemos una terracita para nosotros, una casa particular para nosotros. O sea, es decir, si se convierte mucho más competitivo, la gente va a dejar de ir a los hoteles, ¿vale? Entonces sí que va a haber una reestructuración de la oferta muy grande, como ya empieza a verla, como te digo, en muchos sitios. Hay, por ejemplo, casos como de California, que surge Airbnb, pero porque hay un exceso de demanda, y es al contrario, ¿vale? Es decir, cada mercado, también hay que decirlo, será distinto, pero puede ser muy interesante ver cómo las preferencias de la demanda van cambiando con el tiempo hacia una creencia cada vez más alta de los apartamentos, y luego en segundo lugar cómo los hoteles afrontan esta rivalidad y empiezan a mejorar. Que ahí está, que creo que ese es un tema que daría para otra sesión, que es qué deben hacer los hoteles para ir mejorando de cara a luchar contra este nuevo rival, que son los apartamentos, que ya ni siquiera es Airbnb, que los apartamentos que se posicionan en Internet, ¿vale? Y que se convierten en una distribución global. Hasta ahora los apartamentos no podían competir con los hoteles porque no existía booking de apartamentos. Hoy en día ya sí. Y ahí está la clave. También ahora cambiando un poco de prisma, el tema del escenario legal y ¿cuál debería ser el escenario legal para que la economía colaborativa pueda convivir sin generar problemas o generar conflictos con la economía tradicional? El tema legal. Ahí estamos pinchando un hueso porque yo no soy jurista, no tengo mucha idea. Desde mi punto de vista de economista y pensando en el bien común, creo que todas las personas que saquen beneficio a partir de la economía colaborativa, hagan la actividad que hagan, deben cotizar. Y los gestores de los ayuntamientos tienen que empezar a entender que si la economía colaborativa genera más impuestos que las prácticas tradicionales, tendrán que favorecerla. Es decir, si yo tengo 10 hoteles que me generan X rendimiento y tantos empleos, y por otro lado tengo economía colaborativa que duplica el número de impuestos, pues quizá para una ciudad sea más interesante potenciar el Airbnb que los hoteles. O al revés, si tú consideras que los hoteles, o estudias y los hoteles generan tanto rendimiento, tantos empleos, movilizan tanto a la población, pero no ocurre lo mismo con Airbnb, pues tendrás que favorecer a los hoteles. O tendrás que poner los impuestos suficientes para que Airbnb te compense, ¿vale? Esto al final es una cuestión de bien común. Todos tienen que pagar impuestos. Si estás haciendo una actividad económica, tienes que pagar impuestos. Yo no soy favorable de que aquí cualquiera pueda llegar y demás. Sí que es cierto que entiendo que a un apartamento que está en Airbnb no se le puede exigir más de lo que se tiene que exigir solo porque haya grupo de presión detrás. Es decir, o grupos o gente presionando, que es normal, también lo entiendo, ¿no? Tú tienes que exigir unas ciertas cuestiones, unas ciertas consideraciones, pero no limitarlo, o no impedirlo, o no prohibirlo. Voy a ponerme en la situación vamos a ponernos en dos situaciones. Un hotelero. Pues un hotelero puede entender que es una rivalidad, que tal, vale, pues esto no está bien, tal, vale, muy bien. Es cierto, yo le doy la razón y esto. Ahora vamos a ponernos en el papel de una persona que compró su vivienda hace X años por fallos del mercado, que no corrigió el gobierno, porque son fallos del mercado. El boom que hubo aquí en el sector inmobiliario es un gran fallo del mercado, como podemos observar, incluso fallo de gobierno, por no atajarlo. Una persona que se gastó X cientos mil euros se queda sin empleo. ¿Cómo puedes prohibirle a una persona que tiene un bien suyo, un bien activo, que no le saque rendimiento? ¿Por qué vas a limitarle? No puedes limitarle. Desde mi punto de vista no es ético limitar a una persona que ha hecho una inversión. Otra cosa es que después haya empresas que hagan otro tipo de... Bueno, vale, las empresas para mí ya no son economía colaborativa. Una empresa no es economía colaborativa y hay que pues, poner los impuestos que merezca, ¿no? Pero ¿cómo le vas a decir a una persona que tiene un apartamento que no puede alquilarlo?
o que no puede utilizar su coche. Si yo voy de Madrid a Barcelona, no puedo llevar a alguien para que pague la gasolina. O sea, creo que la cuestión legal es muy importante, pero tiene que permitir. La legalidad no está... La legalidad está para dar un marco legal, ¿vale? Pero, de todas formas, y pensando en un punto de vista competitivo de los destinos y de la oferta, si tú prohíbes en España Airbnb, aquí lo que va a ocurrir es igual que con Ryanair. Aquí hubo un caso muy concreto en Alicante, hace un tiempo, cuando Ryanair dijo que Alicante, si le subía las tasas y demás, no operaba. Aquí hubo gente que dijo que no pasaba nada si no estaba Ryanair. ¿Para qué queremos a Ryanair? Si podemos crear otras compañías. Bueno, pues hay gente que vuela solo porque está Ryanair. Si tú pones aquí Iberia, o pones aquí American, la que tú quieras, o Delta, que ahora está fusionada, pero bueno, da igual, la gente no va a volar a Alicante. Te hace falta esta compañía, porque es una compañía competitiva a nivel global. Y la gente viajará porque está Ryanair o porque está Airbnb y porque son empresas que son reconocidas. Y las tienes que tener, sí o sí. Y tienes que gestionarlas para que su impacto sea positivo. Si ese impacto positivo deriva de impuestos, ponle impuestos. Si a lo mejor, fíjate, quizá si se analizaran bien las cosas, es lo que hablo siempre de la cuestión de datos, si tú analizas a lo mejor, resulta que los hoteles o los apartamentos generan tanta economía alrededor que ni siquiera tienes por qué ponerles impuestos. A lo mejor si tú le quitas los impuestos a los hoteles, que venga más gente durante todo el año, ponen un precio más bajo, solo con los impuestos que se generan de comprando en restaurantes, consumiendo en restaurantes, alquilando un coche, a lo mejor eso te compensa. Eso puede ocurrir también con la economía colaborativa. Pero ahora imagínate, ponte en el caso, por ejemplo, hablaba antes de Cancún. Vamos a volver al caso de Cancún. ¿Qué es más eficiente para Cancún? ¿Las cadenas hoteleras o Airbnb? Cadena hotelera, en la playa, primera línea. Cerrando la playa, por cierto, porque los residentes no pueden ir. ¿Vale? Que estás ahí, comes en el restaurante del restaurante italiano de los hoteles. Estás en la playita del hotel, en la hamaca del hotel, consumiendo el hotel con tu pulsera. Y luego te cogen un autobús, te llevan a ver el Chichén Itzá, te dicen, no, cuidado, no salgas, que es muy peligroso. O una vivienda de Airbnb en el centro de la ciudad, donde consumes en el centro de un puesto de, no sé, que te comes unos tacos. Y estás en el centro, dejando dinero a la población. ¿Qué es más eficiente? Pues la legalidad tendría que trabajar en base a eso. O sea, y ahí está la clave, ¿no? En la economía colaborativa se tiene que estudiar de cómo es la forma que tiene de generar más rendimientos positivos. A veces será incluso quizás no poner ni siquiera trabas, ¿no? Que se ponga aquí, como el caso de Cancún, como decía, ¿no? Y otras pues será más o menos estudiando para que su impacto no sea tan negativo en cuestiones de empleo y demás, ¿no? Es una cuestión compleja, pero creo que los datos son los que nos van a dar la clave. Siguiendo en el intento de tratar temas conflictivos, aparte de la legalidad, nos gustaría también tratar el tema del empleo, de cómo crees tú... ¿Le está preguntando a alguien eso o es tuya? Es nuestra. ¿Cómo crees tú que afectará el empleo si siguen proliferando las compañías basadas en economía colaborativa? Porque hasta ahora, tú lo comentabas antes, lo que ha ocurrido en el sector aéreo, que antes pensábamos que Ryanair no era competidor de Iberia, pero finalmente sí que vimos que competían por el mismo público. Ahora también has mencionado que el sector hotelero sigue con un nivel de reservas igual y que no está habiendo en el caso de la Comunidad Valenciana, sí. En el caso de la Comunidad Valenciana. Claro, ¿cómo afecta el empleo si ese tejido económico y esa demanda se desplaza a economía colaborativa y el efecto? Este tema creo que junto al legal es el más conflictivo. Pero la cuestión no está en el cambio de empleo que genera la economía colaborativa, sino el cambio de empleo que está viendo la sociedad en general. Ayer o anteayer leía en Meneame cómo Zara está cambiando a los trabajadores, a dependientes, por máquinas, que eso lo lleva haciendo al campo o Carrefour aquí en España mucho tiempo. Es decir, no ha hecho falta ni siquiera llegar a ver economía colaborativa en el campo o en Carrefour para ver ese cambio de empleo. Por ejemplo, el tema de Deliveroo, ¿no? El otro día lo comentaba además con el diario Información aquí en Alicante, tema de Deliveroo. ¿Cómo es posible que la gente esté repartiendo? Vale, hay un conflicto muy interesante, pero no es un problema de la economía colaborativa, es el tema de los falsos autónomos. Gente que se da de alta para trabajar en empresas, en terceras empresas.
y esto lo haga economía colaborativa o lo haga una empresa grande como Telefónica o Inditex, me da igual, esto está penado. Los falsos autónomos no se pueden consentir. ¿Lo hace Deliveroo? Muy bien, pues oye, habrá que decirle a Deliveroo, no lo haga. ¿Lo hace Uber? Pues hay que decirle, oye Uber, te estás pasando. ¿Lo hace Telefónica? Pues Telefónica, no lo hagas. No sé si lo hace Telefónica, no lo sé. Pero te quiero decir que este problema del cambio en el empleo no se está dando solo en la economía colaborativa, se está dando en todos los sectores. De hecho, ayer había ya protestas, como decía, por el tema de Inditex, que se está cambiando en los puntos de venta, ya directamente pasas con la ropa, pagas y te vas. No es una cuestión solo de la economía colaborativa, afectará, claro que afectará, también generará modelos de negocio. Pregúntale al que inventó Uber si tiene, bueno, ese está un poco ahora fastidiado, el de Airbnb, o a la gente que trabaja en Airbnb programando, si la economía colaborativa es buena o mala, te dirán, pues muy bien, estoy ganando una auténtica pasta porque soy programador. Creo que es un cambio mucho más profundo que no afecta solo a la economía colaborativa, sino que hay que enmarcarlo en lo que se llama economía digital. La economía digital está transformando todos los empleos. La economía colaborativa se enmarca dentro de la economía digital, por tanto va a sufrir estas transformaciones. Pero esto pasa también en el mundo de la música o en el mundo de la televisión, por ejemplo, con Netflix, que comentábamos antes. Está habiendo una transformación global de todos los sectores, no solo en el caso del sector turístico. Y por supuesto afectará. Pero no solo, como decía, derivado de la economía colaborativa, sino porque estamos en un entorno de economía digital, que hay una serie de habilidades STEM, de Science, Technology y demás, que los trabajadores tienen sí o sí que aprender. En el caso de los hoteles, por ejemplo, hace poco estuve en Galicia y el hotel yo no conocía a nadie. O sea, yo entré directamente con un auto-check-in, con mi tarjeta de crédito y mi DNI y yo pasé a la habitación. Y eso no era el Airbnb, eso era un hotel. Entré a las 4 de la mañana, no había nadie. Llegué tarde, nos vemos en avión. O sea, que te quiero decir, no hace falta que carguemos tintas contra Airbnb. Esto está ocurriendo en toda la economía, derivado de la economía digital. Y a nivel de comentario, y llevándolo un poco al caso español, aquí en España tenemos el problema de la jubilación, ¿no? De cómo se va a sustentar No sé por dónde vas a salir. la jubilación. Vemos que por la peculiaridad de la cultura española, la gran mayoría de la población o gran parte de la población se ha decantado por destinar gran parte de su sueldo, de su renta vital, a la adquisición de una vivienda. Ajá. Y ahora que está tan en boca el tema de cómo se van a sustentar las pensiones o cómo se va a vivir en el futuro, teniendo en cuenta que aquí en España la pirámide poblacional cada vez va a ser más invertida, ¿consideras que plataformas como Airbnb, que permitirán a estas personas que han adquirido una vivienda poder ofrecerla y con esa remuneración que sea un complemento a su jubilación, para que no se vea como un elemento negativo? Tiene mucha lógica lo que dices, no lo había planteado, pero sí, claro, si tú has hecho una inversión, en lugar de hacerla en un fondo de inversión o un fondo de pensiones, pues has hecho una inversión en vivienda. Claro, evidentemente tendrás que sacar tu rendimiento. Pero es que lo que decía antes, es que estamos observando el Airbnb como un elemento negativo, o conflictivo. Hace 20 años, hace 10, hace 5 años, la gente hacía eso. Solo que alquilaba su apartamento, ¿no? Para, pues, vacacionalmente, tenía un apartamento y lo alquilaba. Es que Airbnb solo es un canal de distribución más, que lo que hace es sacar a la luz a multitud de gente que puede ahora alquilar. Entonces, lo que pasa es que, bueno, ahora sí que se abre esa vía de, por ejemplo, alquilar una habitación, ¿vale? Pero en las ciudades grandes, por ejemplo, la oferta que más predomina es alquiler de habitaciones, no alquiler de residencias completas. En los destinos de sol y playa sí que se alquilan apartamentos enteros, ¿no? Pero sí, es una vía más, claro, tiene mucho sentido, o sea, es una renta. Y ya para terminar. Vale, terminamos. En un ejercicio de imaginación nos gustaría que nos comentaras cómo ves el destino turístico de dentro del futuro, de dentro de 20 años, a pequeños rasgos. ¿Qué crees tú que... 20 años. ¿Cómo te imaginas tú que será? 20 años. Bueno, 20 años tendré 44. Unos breves comentarios. No sé, creo que no es una cuestión de solo los destinos, es que van a ser las urbes en general. Movilidad,
sostenibilidad ecológica, es que 20 años, es que te ha sido mucho. O sea, no sé qué va a pasar dentro de 5 con la inteligencia artificial. Es una pregunta muy difícil. No sé, por ejemplo, hay tecnologías como blockchain que van a cambiar todo. Hablando de la oferta, por centrarnos un poco en la oferta, el blockchain va a permitir una oferta, un intercambio de apartamentos y demás de forma directa, incluso sin distribuidoras como Airbnb, donde se quede toda la actividad registrada y permitirá, por ejemplo, un mejor control fiscal. Eso hablando solo de una tecnología concreta que es blockchain. Luego tienes, por ejemplo, el tema de los vehículos que conducen de forma inteligente, ¿no? Autónoma. Igual, dentro de 20 años yo dudo que mucha gente estemos conduciendo, o más o menos. O sea, el día que se demuestre, que va a ser, no creo que tarde mucho, en que es más seguro que la máquina conduzca que lo conduzcan los hombres, cuando empiezan a hacer análisis y digan, cuando conducen los hombres, X muertes, cuando conducen las máquinas, 2. Pues a lo mejor ni siquiera conduciremos, entonces eso permitirá una mejor movilidad. Es que van a cambiar muchas cosas, Alexandre, es que van a cambiar tantas que a 20 años te podría hablar de cambio de alguna cosa concreta, pero vislumbrar un destino, yo espero que en 20 años hayamos corregido el cambio climático, ojalá hayamos por lo menos parado, que no pongamos en peligro la sostenibilidad de, por ejemplo, el sur de España, porque ese es un tema bastante interesante. Si no hay sostenibilidad ecológica, no va a haber sostenibilidad de los destinos, o se irán desplazando. Entonces, ¿cómo planteamos un destino a 20, 30, 50 años vista como el sur de Europa cuando no sabemos cómo va a estar el nivel de desertificación? Van a cambiar brutalmente, o sea, va a haber cambios que ni esperamos. Sí que podemos tener más o menos y podemos ir apuntando, pero creo que la clave de aquí a 20 años va a ser sostenibilidad y eficiencia gracias a la tecnología y los datos. Y luego ya a partir de ahí, pues que cada uno echa a volar la imaginación. No veo coches volando y cosas así como, quizás sí, ¿no? Pero no quiero hacer ese tipo de reflexión de, no, los coches van a volar y todo eso. No me atrevo. Bueno, pues se han acabado las preguntas. Simplemente darte las gracias por haber aceptado esta entrevista y que esperamos que todos los asistentes hayan disfrutado y esperamos vernos pronto. Nada, pues gracias a vosotros. Un placer.